Bien, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga a todos. El día de hoy he intitulado a mi mensaje El apóstol Pablo en Roma. El apóstol Pablo en Roma. Nuestro Dios, hermanos, finalmente llevó al apóstol Pablo a Roma, de acuerdo a lo que le había anunciado. Porque Él siempre cumple y cumplirá todo lo que promete. Alabado sea su santo nombre. El capítulo 28 del libro de los Hechos comienza narrándonos la última etapa de su accidentado viaje. Y después nos narra lo que el apóstol Pablo hizo durante su estancia en Roma. Empezaremos viendo las maravillas en la isla de Malta. Como ustedes recordarán, mis amados hermanos, la vez pasada nos quedamos en el momento cuando naufragaron ahí en el barco alejandrino que estaban viajando hacia Roma en la isla de Malta. Hermanos, y aquellos marineros quisieron huir en el esquife, ¿se acuerdan? Quisieron huir. Pero hermanos, yo comparaba el barco enorme donde viajaban con una cascarita de nuez, hermanos. ¿Verdad? Con media cascarita de nuez. Así que imagínense el esquife, ¿qué sería, hermanos? En el océano. Es como un huesito o un medio huesito de cherry, yo creo. Así que, hermanos, si los marineros se hubieran subido al esquife y huido, hubieran perecido, hermanos. Seguramente hubieran muerto allá en el mar. Pero el apóstol Pablo descubrió que ellos querían escapar, que querían huir, y le avisó al centurión y rompieron las cuerdas del esquife, lo dejaron perder, ¿verdad? Y entonces los marineros tuvieron que quedarse ahí en el barco y tener la misma suerte que todos los demás. Pero el apóstol Pablo ya les había dicho que ni un cabello de ellos iba a perder, porque el Señor ya le había dicho que todos se iban a salvar, ¿verdad? Así que, hermanos, ahora ya estaban allí en aquella isla, que por cierto no sabían al principio qué lugar era, nomás vieron una ensenada muy bonita allí. Y allí se dirigieron hacia ese lugar, pero no sabían qué era ese lugar o cuál era ese lugar, ¿verdad? La primera maravilla en la isla de Malta, hermanos, fue que los 276 hombres que naufragaron, muchos de ellos presos, fueron atendidos sin conocerlos por los nativos de esa isla, quienes prendieron una fogata para combatir un poco el tremendo frío que hacía. Acuérdense que estaban en pleno invierno, ¿verdad? Entonces hacía un frío tremendo. Y los nativos prendieron una fogata, hermanos, sin conocer a la gente que había llegado a ese lugar, ¿verdad? Allí en el barco que naufragó. En Hechos 28, 1 y 2 lo consigna. Dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Qué hermoso, hermanos, ¿verdad? Yo veo que los nativos de ahí de la isla de Malta eran gente muy hospitalaria, ¿verdad? Quizás muy parecidos a nosotros. Nuestra cultura así es, ¿verdad? De que cuando llega alguien lo queremos atender, le queremos dar lo mejor a gente que llega a nuestro hogar, a nuestra casa, ¿verdad? Pero muchas veces si no los conocemos, pues no, ¿verdad? No somos tan amables. Pero ellos, hasta sin conocerlos, les brindaron, hermanos, lo mejor que tenían, ¿verdad? La segunda maravilla fue que el apóstol Pablo, que fue mordido accidentalmente por una víbora altamente venenosa, sobrevivió
por el poder de Dios. Eso está en el versículo 3 al 6. Dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Ellos conocían qué clase de víbora era, hermano. Una víbora bien venenosa. No, este hombre se salvó del naufragio, pero ahora la justicia no lo deja vivir con esta víbora que lo acaba de morder. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. La tercera maravilla fue que Publio, el principal de la isla de Malta, desinteresadamente hospedó con gran amabilidad por 3 días a todos los náufragos, a las 276 personas que venían en el barco. Publio los hospedó y con mucha amabilidad, hermanos. Eso está en el versículo 7. Dice: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. La cuarta maravilla fue que Dios le dio la autoridad al apóstol Pablo para sanar a muchos enfermos de la isla, quienes agradecidos atendieron con gran solicitud a todos los visitantes durante 3 meses y les proveyeron todo lo necesario para que pudieran continuar su viaje. Es decir, hermanos, allí invernaron, ¿verdad? Los 3 meses de invierno los pasaron en Malta. Y todos los habitantes de allí, hermanos, que experimentaron la salud que Dios les dio a través del apóstol Pablo, se dedicaron, hermanos, a atender a todos los náufragos, a brindarles todo lo que ellos necesitaban para poder estar tranquilos, cómodos, hermanos, y allí pasaron el invierno en aquella isla de Malta. El versículo 8 al 10 así lo consigna: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso que nosotros podamos ser buenos hospedadores, ¿verdad? Hay ocasiones en que invitamos a personas o nos visitan personas en nuestra iglesia, hermanos, y qué bueno que nosotros podamos brindarles una atención como ellos se merecen, que se sientan contentos, que se sientan bienvenidos, que sientan, hermanos, que son estimados por cada uno de nosotros, ¿verdad? Qué grandes enseñanzas nos dejan estos hombres de la isla de Malta, que no eran cristianos, hermanos. No eran cristianos. Así que nosotros que somos cristianos, con más razón, debemos ser buenas gentes con los que nos visitan, hermanos. Ahora, pero además de esas maravillas, porque son de veras maravillas que pasaron ahí en la isla de Malta, hermanos, vemos las bendiciones de Dios en el resto del viaje.
La primera bendición fue que nuestro Dios protegió durante todo el invierno a aquellos viajeros. Después de los 3 meses de invierno que pasaron en Malta, el apóstol Pablo y sus compañeros continuaron el viaje a Roma, zarpando de Malta hacia el norte, hacia la isla de Sicilia, con otro barco alejandrino, es decir, griego, que tenía por enseña a Cástor y Pólux. Cástor y Pólux. Eso lo dice el versículo 11. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. ¿Qué es eso, hermano? Cástor y Pólux eran los Dioscuroi de la mitología griega, es decir, los mellizos hijos del dios Zeus y de Leda, representados por 2 hombres con cuerpos atléticos y muy corpulentos, completamente desnudos, y cada uno al lado de su respectivo caballo. Esos eran estos Cástor y Pólux. Así que ustedes saben, las naves griegas pues tenían ahí a sus dioses del Olimpo, ¿verdad? Como enseñas de la nave, y en esa nave estaban Cástor y Pólux, estos 2 dioses, hijos del dios Zeus. La segunda bendición fue que llegaron sin ningún problema a Sicilia, pues el siguiente punto fue el puerto de Siracusa. Ahí lo podemos ver, hermanos, ahí donde está el puerto de Siracusa, esa isla grande que está abajo de Roma o de Italia, es precisamente la isla de Sicilia. Y Siracusa es el puerto que está allí, más o menos a la mitad de la isla en el lado oriental. Ahí fue donde llegaron a ese punto. Ubicado al oriente de la isla de Sicilia, donde permanecieron 3 días. Eso está en el versículo 12, dice: y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. La tercera bendición fue que llegaron sin ningún problema a tierra continental italiana. El viaje continuó costeando la isla de Sicilia hacia el norte, hasta llegar al puerto Regio, que es el puerto que se encuentra más al sur de la península italiana, para luego continuar hasta Puteoli, un puerto al sur de y cercano a la ciudad de Roma. Así que llegaron allí, hermanos, al puerto Regio, y de ahí se fueron hasta Puteoli, y ya ahí quedaron bien cerca de la ciudad de Roma. Dice el versículo 13: de allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. La cuarta bendición fue que en Puteoli el grupo de viajeros desembarcó, y los hermanos cristianos de Puteoli bendijeron al apóstol Pablo y a sus acompañantes con atenciones durante 7 días. Hermanos, es maravilloso que ya allí en Puteoli, en Roma, en Italia, ya había cristianos también. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo, hermanos, estableció iglesias en el Asia Menor y también en Macedonia y en Acaya? Pero ahora era la primera vez que tocaba tierra italiana, y se encontró con la sorpresa que ahí también ya había cristianos, tanto en Puteoli como vamos a ver que también en Roma estaba lleno de cristianos, hermanos. Quiere decir que otros siervos de Dios, hermanos, otros predicadores del evangelio
habían llegado hasta allá con la palabra del Señor. ¡Qué maravilloso, hermanos!, ¿verdad? De manera que entonces llegaron a Puteoli, hermanos, y allí fueron atendidos 7 días por los hermanos de Puteoli. Eso está en el versículo 14. Dice: donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma. La quinta bendición fue la forma como el apóstol Pablo fue recibido por los hermanos de Roma. De Puteoli, el resto del viaje se hizo vía terrestre hacia Roma. Y los hermanos de Roma, al enterarse del arribo del apóstol Pablo a Italia, descendieron hasta el foro de Apio y las 3 tabernas para recibirlo, lo que bendijo enormemente al apóstol Pablo. Hermanos, qué maravilloso. El apóstol Pablo era un prisionero, pero lo estaban recibiendo como si llegara el emperador, hermanos, a cada lugar. ¿Por qué? Porque era un siervo de Dios, hermanos. Para los hombres no era más que un prisionero más, pero él era un siervo del Señor. Y toda la gente lo reconocía como el siervo de Dios. Y sin duda, hermanos, eso es lo que hacía que aquel centurión, ¿verdad?, Julio, lo tratara tan bien. Lo tratara también porque se daba cuenta de lo importante que era él, hermanos, y que toda la gente donde quiera lo apreciaba, lo quería, hermanos, porque sabía que era un siervo del Señor. Fíjense, hermanos, la quinta bendición fue entonces que fue recibido por los hermanos de Roma. En el versículo 15 lo dice: de donde oyendo de nosotros los hermanos, es decir, los de Roma, ¿verdad?, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, que son los 2 lugares que quedan al sur de Roma. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Y la 6ª bendición fue la forma excepcional como el apóstol Pablo fue tratado por las autoridades romanas, quienes en lugar de ponerlo en una celda, siendo un prisionero, le dejaron vivir en una posada, custodiado solamente por un soldado y con los derechos de cualquier persona libre. Todos los demás prisioneros fueron a celdas, hermanos. Pero el apóstol Pablo lo pusieron en una posada y con un soldado, hermanos, que lo custodiaba, y viviendo como una persona libre, totalmente libre, ahí en Roma, hermanos. Así, hermanos, el apóstol Pablo pudo empezar su ministerio allí. Dice en el versículo 16: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. El ministerio del apóstol Pablo en Roma fue así. El Señor le había dicho al apóstol Pablo en Jerusalén que también en Roma testificaría acerca de él. ¿Se acuerdan? Eso está en Hechos 23:11. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Así había sido, hermanos, el anuncio del Señor. Así había sido la profecía que el Señor le había dicho a Pablo. Así que ahora era una realidad, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo, mis hermanos, inició testificando a los judíos acerca del evangelio del Señor Jesucristo. Primero les explicó el por qué estaba prisionero. Versículos
17 al 22 dice: aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Hermanos, donde quiera se estaba hablando en contra del cristianismo. Donde quiera, hermanos, los judíos estaban diciendo que era una aberración, ¿verdad? Y dice: queremos saber tu opinión sobre esto, ¿verdad? Y después les presentó el mensaje del Señor Jesús por todo un día, desde la mañana hasta la tarde, con detalle y con toda claridad, basándose en las Escrituras del Antiguo Testamento. Versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Los judíos entonces, mis hermanos, reaccionaron con opiniones divididas. En el versículo 24 lo dice: y algunos asentían a lo que se decía. O sea, algunos decían: sí, es cierto, y la Biblia dice así, pero lo que está diciendo Pablo es correcto, tiene razón, porque la Biblia así lo anunció, así lo dijo Moisés, así lo dijeron los profetas. Pero algunos asentían, hermanos, pero otros no creían. No creían. No, eso está mal, está interpretando mal el apóstol Pablo. Y hermanos, siempre así va a pasar. Cuando tú presentes el evangelio a la gente, hay gente que, hermanos, se va a alegrar, que te va a dar las gracias, que va a decir: gloria a Dios, qué bueno que me estás hablando de esto, porque es lo que necesito oír. Pero va a haber otros que te digan: tú estás loco, es un aleluya, ya te lavaron el cerebro, ya. Y te van a rechazar. Que siempre hay así, ¿verdad?, opiniones divididas. Pero Pablo, hermanos, les habló con toda sabiduría, hermanos, con erudición, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Por lo que el apóstol Pablo, hermanos, tuvo que hablarles con dureza al ver, hermanos, que estaban divididos y que unos creían y que otros no creían. Les habló bien duro el apóstol Pablo. Fíjense, el versículo 25 al 29 dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan,
y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Al parecer, mis hermanos, al final algunos de los judíos se convencieron y quizás algunos creyeron, pero fueron muy pocos. Después, el apóstol Pablo testificó también a los gentiles en una casa alquilada durante 2 años, quienes venían continuamente a escucharlo. Los gentiles, hermanos, siempre reaccionaron bien, correctamente cuando se les hablaba del Señor. Porque ellos estaban súper hambrientos, súper sedientos, súper necesitados de la palabra de Dios, hermanos. Y cuando escuchaban, querían saber más. Y venían ahí a la casa alquilada y otra vez venían por 2 años completos. Los judíos nomás un día aguantaron a Pablo. Un solo día escucharon desde la mañana hasta en la tarde y terminaron discutiendo y se fueron muy enojados. Los gentiles 2 años completos estuvieron viniendo a escuchar y querían saber más y más y más de la palabra de Dios. Y hermano, esas son las cualidades que tú y yo debemos tener hoy día. No conformarnos, hermanos. A veces sabemos muy poquito y creemos que sabemos todo, pero no, faltan más cosas. Hay que venir, hay que seguir creciendo, hay que seguir alimentándonos de la palabra de Dios. ¿Verdad? Porque, hermanos, por más que sepamos, créanme que no estamos más que apenas en la ribera de todo un océano de conocimiento que tiene la palabra de Dios. La vida entera no alcanza, hermanos, para comprender y para saber lo que Dios nos dice. Mis hermanos, dice en el versículo 30 y 31, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y con esas palabras termina el libro de los Hechos. Ahí termina el libro de los Hechos. Pero déjenme decirle algo. El libro de los Hechos no lo consigna. Pero también durante todo ese tiempo, el apóstol Pablo se dedicó a escribir cartas o epístolas doctrinales a las diferentes iglesias que había iniciado y a diferentes siervos de Dios, para finalmente, de acuerdo a la historia de aquel tiempo, morir decapitado durante la persecución iniciada por el emperador Nerón, después de haber incendiado Roma y haber culpado a los cristianos de tan horrible acto. Por su parte, el apóstol Pedro también murió crucificado de cabeza durante la misma persecución, culminando así la historia de la iglesia primitiva y la vida de sus 2 principales protagonistas. La mayoría de los teólogos están de acuerdo que el libro de los Hechos no tiene un epílogo ni un fin, porque se sigue escribiendo hasta el día de hoy, pasando a formar parte de sus páginas todo lo que las iglesias han hecho a lo largo de los siglos y lo que las iglesias del siglo XXI estamos haciendo el día de hoy en la obra del Señor. Por eso es tan importante seguir con fidelidad el ejemplo de aquellos grandes siervos de Dios. Hermanos, tú y yo estamos escribiendo una página más
de los hechos. Es la historia de la iglesia. Por eso no tiene fin el libro de los hechos. Nada más de repente dice, y Pablo estaba allí predicando, ¿verdad?, sin ningún impedimento, la palabra de Dios y punto. Porque de ahí sigue todo lo demás que ha pasado y que está pasando y que va a pasar hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por su iglesia, hermanos. Ahí sigue la historia. Y así como aquellos dos protagonistas, Pedro y Pablo, nos pusieron el ejemplo, así debemos seguir nosotros, hermanos, sus pasos, predicando el evangelio y ganando almas para el reino de Dios, porque esa fue la tarea que nuestro Señor nos dejó. Que Dios me los bendiga a todos, amados hermanos.